Hola, hola, ¿cómo están todos? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy el doctor Diego Tatis y este es mi podcast Orthokinetic Salud en Movimiento. En el día de hoy quiero hablarles del polígono funcional de Tatis. Este es un esquema que nos sirve en el proceso diagnóstico y en la planificación terapéutica. Básicamente, el polígono funcional de Tatis es una herramienta que hemos diseñado para entender cómo está funcionando tanto la estática como la dinámica del cuerpo humano. Es importante entender que en este polígono, cuando la articulación temporomandibular falla o tiene patología, o cuando hay alteraciones del sistema masticatorio u oclusivo, dientes superiores contra dientes inferiores, lo primero que se puede alterar es el sistema nervioso central o periférico, bajo dos vías. Una primera vía que es la neuroconducción o la neurofunción. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la mordida se altera, puede haber interferencias en los pares craneales, que son los nervios que inervan cráneo y cara, o los nervios cervicales, que son los nervios que emergen por la columna cervical para inervar el cuerpo y particularmente miembros superiores. Entonces, un paciente por interrupción o interferencia en estas vías, producto de una desacomodación de la articulación temporomandibular o de la mordida u oclusión, puede tener, por ejemplo, dolores de cabeza, cefaleas, puede tener problemas de parálisis facial, problemas de movilidad de la lengua, problemas de respiración, problemas de deglución. Cualquiera de estas alteraciones producto de la alteración de la neuroconducción. Y la segunda vía por donde se puede alterar el sistema nervioso es a través del estado anímico. Se ha encontrado que alteraciones de la mordida cambian la posición mandibular y en consecuencia la posición de la cabeza. Al alterarse la posición de la cabeza, cambia la disposición mecánica de la columna cervical, afectando y generando lo que denominamos neuropatías cervicales. Esto puede producir rectificación de la columna cervical, donde se han encontrado tres patrones fundamentales de la alteración del comportamiento en la literatura científica de los últimos años, y son ataques de ansiedad, ataques de pánico o ataques de depresión. Una vez retornamos terapéuticamente todas las estructuras a su sitio, el paciente va a experimentar normalización en sus estados anímicos. Es importante entender en este punto que estas alteraciones son de origen mecánico cuando vienen de la mordida o de la columna cervical. Estas patologías, ya como patología de la depresión, son patologías que tienen en otros ámbitos alteraciones de neurotransmisores o de la química cerebral, y en este caso el paciente sí debe ser tratado por un psiquiatra para hacer manejo farmacológico de la patología. La segunda vía por donde se puede alterar el cuerpo en el polígono funcional es la alteración de la vía aérea. Cambios en la posición de la mordida a una mordida u oclusión patológica o cambios en la posición mandibular pueden generar bloqueos en la vía aérea orofaringea, alterar la dinámica de la respiración y en consecuencia generar problemas respiratorios a nivel nasal o a nivel orofaringeo. La tercera vía, donde el polígono funcional nos explica que se puede alterar el cuerpo a través de la mordida, es a través de la alteración de la columna vertebral. Nuestro cuerpo mecánicamente funciona como si fuéramos marionetas, cadenas de músculos, ligamentos y huesos que van desde la cabeza hasta los pies. Esas cadenas inician en cabeza y cuello y son coordinadas por la mandíbula. Cuando la mandíbula experimenta cambios en su posición o alteraciones en su forma, como asimetrías, donde nos da un lado diferente al otro, se altera el funcionamiento de estas cadenas musculares y en consecuencia la cabeza sale de su centro gravitacional. La columna, en búsqueda de generar una nueva centricidad de la cabeza para generar un menor trabajo muscular, genera escoliosis compensatorias que cambian la mecánica corporal.
La cuarta vía por donde se puede alterar el polígono funcional es por la alteración de los miembros superiores. Alteraciones en la mordida o en articulación temporomandibular pueden generar cambios a nivel de la postura de las articulaciones glenohumerales o articulaciones de los hombros y pueden generar alteración de la neuroconducción de los plexos braquiales o de los plexos cervicales, generando patología muscular, pérdida de fuerza en los brazos, en los miembros superiores o en las manos, pérdida de sensibilidad o en un sentido contrario generar dolores en articulaciones de hombro, codo o mano. Mucha patología del hombro viene de la mordida. Mucha patología de la mano viene o se desarrolla a partir de la mordida. Por eso es importante, antes de intervenir quirúrgica o mecánicamente alguna de estas articulaciones, revisar la mordida del paciente. La quinta posibilidad que puede alterar el cuerpo a partir de la mordida es la alteración de los miembros inferiores. Alteraciones de la mordida o de la articulación temporomandibular pueden generar desviaciones del cuerpo hacia uno de los lados o hacia adelante, y esto va a hacer que en consecuencia mecánicamente el cuerpo quede con su peso recargado a uno de los lados, generando alteraciones de articulaciones como articulaciones de la cadera, o sea, articulaciones coxofemorales, articulaciones de la rodilla, del tobillo o de la planta del pie. Mucha patología de la planta del pie, como son las fascitis plantares, pueden tener su origen en una alteración de la mordida que desbalancea las cadenas musculares del cuerpo y en consecuencia el apoyo plantar. Después de que todo esto sucede, los dientes, que son estructuras de permanente adaptación, van a movilizarse a compensar esos desequilibrios mecánicos del cuerpo a través de la maloclusión. Por eso, antes de mover los dientes, el ortodoncista, o antes de restaurar los dientes perdidos por sobrecarga, el rehabilitador oral, o antes de corregir las anomalías dentofaciales de los niños en crecimiento, por el ortodoncista, por el ortopedista o por el odontopediatra, tenemos que revisar mecánicamente todo el polígono funcional, solucionar esas alteraciones mecánicas, funcionales, respiratorias o de neuroconducción del cuerpo, y una vez ya tengamos el cuerpo nuevamente derecho y en una correcta posición funcional, examinaremos de nuevo la mordida y ahí acomodaremos los dientes a esa nueva posición, donde vamos a hacer una odontología, una ortodoncia, una rehabilitación oral o una cirugía maxilofacial o una nueva oclusión para el cuerpo. Esto le hemos denominado polígono funcional de Tatis. Si esto te resonó, si esto te llamó la atención, o si alguna parte de tu cuerpo está afectada con tratamientos refractarios que no han tenido solución, pide que te revisen tu mordida y tu articulación temporomandibular. O si tienes algún familiar que esté en la misma situación, házselo saber y compártele este podcast. Nos veremos en el próximo episodio de Ortokinetic, Salud en Movimiento, los podcasts del Dr. Tatis.